Cuando piensas en el trabajo de ciberseguridad más difícil del mundo, podrías pensar en un jefe de seguridad de la información, un probador de penetración o tal vez incluso un ingeniero de seguridad senior en Google. Estos trabajos son desafiantes, pero no los más difíciles. El trabajo más desafiante y quizás el más brillante en ciberseguridad a nivel mundial es ser un operador cibernético de Estado-nación. Por ejemplo, trabajar como operador con el Grupo de Operaciones de Acceso Personalizado de la Agencia de Seguridad Nacional o Tailored Access Operations, la Unidad 8200 de Israel, el Grupo Lazarus de Corea del Norte o cualquiera de sus homólogos alrededor del mundo. Estas personas son responsables de completar misiones aparentemente imposibles, como dañar una instalación nuclear distante, con tan solo un virus informático o robando 1.500 millones de criptomonedas de una red corporativa supersegura. Este nivel de operador cibernético logra rutinariamente lo imposible y cambia el curso de los eventos mundiales desde detrás de un teclado. Hoy analizaremos en detalle los operadores de Estado-nación y discutiremos herramientas de misión y oficios tradicionales. Hablemos sobre habilidades y mentalidad. Reproduciré algunos clips de alguien en nuestro grupo que fue reclutado por una de estas organizaciones. Discutiremos el proceso de formación y reclutamiento, así como la trayectoria profesional y el salario. Entonces, como dije al principio, hay muchos de estos diferentes grupos en todo el mundo. Se les llama APTs o amenazas persistentes avanzadas. En este video nos enfocaremos en el Grupo de Operaciones de Acceso Personalizado de la Agencia de Seguridad Nacional o TAU, Agencia de Seguridad Nacional. TAU es básicamente ineludible. Si eres una persona normal y por alguna razón eres objetivo de ellos, literalmente no hay nada que puedas hacer al respecto. Y el sastre en las operaciones de acceso a medida significa que van a adaptar una operación específica a su objetivo. Continuarán iterando hasta cumplir su objetivo o completar su misión. Apuntar a algo como un civil individual que no sabe lo que está pasando es básicamente un trabajo fácil para ellos. Es probable que la Agencia de Seguridad Nacional esté acaparando muchos exploits de día cero y vulnerabilidades desconocidas para otros. Si eres un objetivo valioso, podrían simplemente apuntar y hacer clic para comprometer tu iPhone o cualquier otro teléfono que tengas. Si tienen una secuencia de vulnerabilidades, pueden comprometer su sistema fácilmente desde su oficina sin mucho esfuerzo. Si eso falla, pueden hacer casi cualquier otra cosa, como nada menos que comprar la empresa de administración de propiedades que administra tu apartamento. Programar mantenimiento rutinario e instalar ventanas nuevas. El marco de la ventana tiene una tecnología de resonancia acústica que transmite lo que sucede en tu apartamento a un satélite que lo captura. Eso es un poco exagerado y no van a tener hacer ese tipo de cosas a un civil. Pero prácticamente cualquier cosa está dentro del ámbito de lo posible. Se sabe que la Agencia de Seguridad Nacional interviene en los cables de fibra óptica transcontinentales que están debajo del océano. Además, pueden interceptar datos. Si no hay una forma de obtener la información que desean, crearán la manera de hacerlo. Eso es a lo que se refiere adaptado en las operaciones de acceso adaptado. Tienen mucho presupuesto y muchas personas inteligentes. No hay escapatoria, a menos que pongas una bolsa de papel en tu cabeza, tires tu teléfono y te mudes al bosque, alejándote de toda tecnología. No hay mucho que puedas hacer. Así que entremos directamente en las habilidades y la mentalidad necesarias para adentrarte en este mundo y sobrevivir. Así que, básicamente, tenemos este grupo, nos reunimos cada semana y hablamos sobre seguridad cibernética, cosas como nuestra industria y la búsqueda de empleo y este tipo de cosas. Un chico de nuestro grupo fue contratado por uno de los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos para realizar operaciones cibernéticas, y puede que esté o no esté trabajando junto a los tipos de unidades de las que estamos hablando en este video. Y es realmente interesante porque él habla sobre cómo se convirtió en quién es y su mentalidad y lo que hace todos los días, y en general quién es y cómo fue reclutado por el gobierno. Es muy interesante y valioso escucharlo, porque este tipo de personas no son normales, como sé que no son normales, pero lo digo de una buena manera. Pero notarás que al hablar con él es como si para alcanzar cierto nivel debes transformarte en esa cosa. No es algo como, oh, voy a como ir a trabajar y luego ya sabes estudiar durante 2 horas para ello y luego espero que vayas a trabajar. Sabes, en la Agencia de Seguridad Nacional tienes que como convertirte en esa cosa, pero de todos modos no quiero hablar demasiado, solo escúchalo. Es realmente valioso y interesante. Tú... Sabes, yo no soy un genio. Creo que cualquiera podría hacerlo si realmente tienes, como la apertura para aceptar que no es fácil y no es directo. Muchas personas se me han acercado con la mentalidad equivocada, según me han estado preguntando. La mentalidad con la que se acercan es como dame una B y C para que pueda ser como tú. Y una B y C no es cómo llegué a ser como yo, ¿verdad?
Fueron solo muchas pequeñas cosas. Probar algo, ver que no funciona, averiguar por qué no funcionó y luego por qué lo que funcionó, funcionó. Y luego, años después, dándome cuenta de que la razón por la que funcionó no era la razón original por la que pensé que funcionaba, ¿verdad? Como hacer algo y saber por qué funcionó. Son como dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Y luego mejorar eso es algo completamente diferente. Entonces, ya sabes, eso es lo que creo que cualquiera podría hacerlo, solo creo que tienes que tener una mentalidad diferente es crucial. Seguir exactamente lo que hago es para un grupo específico de personas. Entonces, para las personas que no saben, soy un ON. Recientemente conseguí un trabajo y acepté una oferta en como ingeniero de software cibernético, ¿verdad? Y me están permitiendo hacer actividades de equipo rojo y azul. Entonces, equipo morado, si quieres llamarlo así, pero trabajo explícitamente con el equipo rojo y trabajo explícitamente con el equipo azul. Entonces, nunca he estudiado algo relacionado con la ciberseguridad y todavía no tengo un título universitario. ¿Cómo puedo empezar en este campo? Y estoy bastante seguro de que no obtendré uno por un tiempo, simplemente porque creo que es genial decir que no tengo uno, pero eso es todo. Pero si necesito usar un exploit, podría usar exploit base de datos solo como referencia y luego girar, como ya sabes, 1 o 2 horas al día. Escribirlo yo mismo para que funcione para mí, ¿verdad? Entonces, para exploits y cosas así, simplemente lo hago a mano, ¿sabes? Entonces realizas todo desde PowerShell o la línea de comandos. Comando. Sí, como un héroe de la línea de comandos. Me gustaría considerarme como ¿cómo llamas a esta tierra? Algo así. Empacador, ¿verdad? Como lo que sea que tengas, haré que algo funcione con ello. Con un editor de texto, es posible que pueda crear un script de shell para ti. ¿Sabes a lo que me refiero? Dame cualquier lenguaje, ¿sabes? Probablemente podría hacer algo y hacer algo con eso, cualquier editor, cualquier cosa. Bueno, puedes hablar sobre eso. Se necesita cierta mentalidad para hacer eso. Porque siento que puedo ejecutar y hacer muchas cosas, pero yo no tengo, como supongo, la mentalidad para realmente como desglosar todo e implementar mis propias cosas. ¿Así es como eres? ¿Simplemente sientes el impulso de hacerlo o es una decisión más consciente? O, Sí, entonces lo explicaría así, como que no de nuevo, como que realmente no, nunca he estado en seguridad cibernética, ¿verdad? Nunca diría que soy un profesional de la seguridad cibernética o que aspiro a serlo. Como que en realidad quería ser médico cuando era niño, como un neurocirujano, como que hubo una vez en 6º grado. Mi amigo quedó encerrado fuera de su casa y me sorprendió. Sé cómo forzar cerraduras. Él no me creyó, así que le pedí su pasador para demostrarlo. Así que tomé era un pasador con como un clip de metal encima. Lo tomé, lo doblé, tomé nuestra tarea, arranqué los clips de papel y simplemente forcé su cerradura justo ahí y en ese momento. Como solo simplemente estoy hecho para esta mierda directamente, como es, me despierto de la misma manera en que me voy a dormir, ¿verdad? Como no me despierto y me pongo un sombrero de hacker, no me despierto y pongo como un inversor aquí, simplemente lo hago. ¿Ves a lo que me refiero? Como la curiosidad y cosas así. Eso aplica para todo. Como que tengo mi propio coche de motocicleta, lo que sea. Lo desmonto manualmente, descubro la electrónica, descubro el cableado y lo vuelvo a armar, ¿verdad? Entonces es para todo, no es solo código o software o lo que sea, cada cosa. Una de las cosas que quiero que ustedes entiendan es que no tienen que ser increíbles, pero sí tienen que saber dónde están. Le pregunté a alguien él no tiene un título, está trabajando para obtener un título. Tenía un trabajo como analista de negocios y otro trabajo de codificación. Comenzó en 2023, luego avanzó y consiguió un mejor trabajo en 2024, pero fue despedido. En la vida real, le pregunté a este tipo, ¿dónde crees que estás en Python? Y él dijo, en 8. Yo dije, creo que eres un 2. Y él dijo, ¿qué? Y yo dije, ok, ¿puedes contarme sobre la comprensión de listas? Python fue el primer lenguaje con el que comencé. Le pregunté, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías esta comprensión? Él dijo, no lo sé. Yo dije, bueno, está bien. ¿Cómo manejarías el contexto, verdad? ¿Cómo abrirías un contexto para algo y cerrarías el contexto? La respuesta es que se usa la declaración con. Esperaba que al menos pudieras buscarlo en Google. Está bien admitir que no sabes algo, pero no te engañes a ti mismo, no me engañes y no te engañes a ti mismo, ¿verdad?
Como que debería haber sabido que era un 2. Terminó de hablar conmigo y dijo, realmente creo que soy un 0. Después de hablar contigo te dije que si ese es tu lenguaje, no el mío, ¿verdad? Hay mucho que debes saber, pero deberías haber sabido desde el principio dónde estabas, ¿verdad? Exageraste tu propia percepción de ti mismo y eso te está confundiendo porque ahora no lo sabes. Hay mucho que saber, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, realmente no creo que sea tan buen hacker, ¿verdad? Como yo tengo un día cero no reclamado que no puedo reclamar porque dejé mi empresa y no puedo, digamos, informar sobre ello, ¿verdad? Pero no tengo ningún CBS, no tengo ninguno. Como ya sabes, vulnerabilidades asociadas a mi nombre y me gustaría al menos tener eso. Antes de afirmar ser un hacker o algo similar, piénsalo bien, ¿sabes? Además de eso, solo soy un tipo que se dedica a la codificación e ingeniería inversa, pero nada realmente revolucionario. Y está bien con eso, soy consciente de eso, tengo autoconciencia, ¿verdad? Podría ser mejor que otros, pero también soy consciente de que hay un límite en la habilidad. Para este campo es muy, muy, muy alto, ¿verdad? Entonces, mientras ustedes tengan como la misma, ya saben, conciencia, se vuelve mucho más fácil establecer sus objetivos en ser buenos, como realmente buenos, y no tienen que ser realmente tan buenos para conseguir un trabajo, ¿verdad? Obviamente yo conseguí uno, así que Espero que eso dé contexto y ayude a desarrollar habilidad y una obsesión por descubrir cómo funcionan las cosas. Y cómo desensamblarlas, reensamblarlas y hacerlo repetidamente sin más. Seguir haciendo eso y convertirse en ese tipo de persona. Combina esto con un conocimiento profundo de un sistema operativo y habilidades de codificación en lenguajes de bajo nivel. Luego solo itera sobre eso por un par de miles de horas y estarás bien encaminado. Entonces, entrando en cómo se reclutan y entrenan estos operadores cibernéticos. Entonces, después de escuchar a Viper, tienes algo de una idea. Uno podría convertirse en ese tipo y ser reclutado por el gobierno, pero hay otras maneras de entrar al campo. He revisado las opciones, en resumen, las formas son que te reclute una agencia, ¿cierto? El camino de menor resistencia es, podrías pasar por el ejército como una persona alistada, podrías pasar por el ejército como un oficial. Puedes aplicar directamente a agencias gubernamentales para obtener una posición servicio general con el gobierno, como en la Agencia de Seguridad Nacional o alguna similar. O puedes trabajar para un gran contrato de defensa. Estaba considerando seriamente intentar aplicar directamente a la Agencia de Seguridad Nacional como mi habilidad no es suficientemente alta para hacerlo. Pero antes de embarcarme en ese viaje para realmente hacerlo bien, yo y mi amigo, en realidad volamos hasta Maryland y miramos alrededor de Fort Meade y la zona, ya sabes, antes de aplicar allí. Pero no lo hice porque ahora estoy haciendo YouTube por varias razones. Estoy más familiarizado con seguir la ruta militar para aplicar a la Agencia de Seguridad Nacional, porque también investigué bastante sobre esa opción, aunque conozco la forma de aplicar directamente. Así que voy a hablar un poco sobre la ruta de oficial, que tiene una barrera de entrada realmente alta, específicamente con la Marina, y hablaré sobre la ruta de alistamiento, que tiene una barrera de entrada un poco más baja. Es un poco más fácil de ingresar, así que hablaré primero sobre la ruta de oficial de la Marina. Para la posición de ingeniero de guerra cibernética existen varios requisitos que puedes consultar en la pantalla. Sí, necesitas tener una licenciatura en un campo determinado y cosas así. Pero llegué al punto en el que me comunicaba activamente con un reclutador para entrar en el programa de ingeniero de guerra cibernética. Pero incluso para aplicar a eso, para empezar a ser competitivo, me invitaron al grupo de Slack. Debes gustarte a ti mismo. En esencia, si consideras ser un ingeniero de software corporativo, debes aspirar a ser uno de alto nivel. Pero ser competente en lenguajes de programación de bajo nivel, que tienden a ser más difíciles, como C, por ejemplo, y luego necesitas ser realmente bueno en operaciones cibernéticas y en seguridad ofensiva. Ya, tienes que ser como un muy buen ingeniero de software corporativo y como un muy buen probador de penetración corporativo. Como todo junto, como el extremo superior. Entonces, por ejemplo, tienes que pasar un filtro técnico, que es un desafío de estilo captura la bandera. Al menos lo último que supe. Y luego también hay una parte de entrevista técnica. Para el filtro técnico debes poder simplemente extraer y revisar programas. Tienes que ser capaz de realizar el desarrollo de explotación binaria y luego ingeniería inversa en binarios compilados. Y esas pocas cosas que acabo de mencionar ya son más de 1000 horas de estudio dedicado para ser realmente competente en ellas. La entrevista técnica requiere mucho esfuerzo. Puedes considerarla como una entrevista corporativa, pero con C, donde estás haciendo algo como LeetCode. Después, estructuras de datos y algoritmos, y nuevamente técnicas de ingeniería inversa y explotación. También necesitas fundamentos de ciencias de la computación, redes y sistemas operativos, y esta materia es realmente difícil.
Soy bueno estudiando y no es algo que simplemente puedas simplemente sentarte y empezar a estudiar. Especialmente cosas como la explotación binaria y la ingeniería inversa. Para mí es un dolor de cabeza. Porque tienes que cargar un depurador, preparar tu entorno y realmente entrar en el flujo. Y si te interrumpen simplemente te arruina y es bastante desafiante. Si pudiera dejar de hacer negocios en YouTube, probablemente disfrutaría mucho más enfocándome en esto. Pero tengo demasiadas cosas pasando y es difícil hacerlo. Realmente respeto a las personas que simplemente caen en esto por su cuenta. Y luego, después de pasar por todo ese estudio, si por casualidad te eligen y te incorporan al programa, te someterás a otras 2 o 3 horas de entrenamiento especializado en ingeniería de ciberguerra militar y operador cibernético antes de incluso ir a cualquier tipo de misiones. Y en ese punto, sabes, puedes esperar ser bastante bueno, ¿no? Y luego, entrando en la barrera de entrada más baja, hay una posición en la Marina llamada Técnico Criptológico de Red o Técnico Criptológico de Red, creo que es el acrónimo. Aunque es un poco raro, este tiene muchos menos requisitos. Básicamente puedes tomar el examen de aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas, que es la prueba de batería del ejército. Ya sabes, ve para qué trabajos calificas, y si obtienes una puntuación suficientemente alta, se te permite llegar a esa tasa siempre que esté abierta. Podría ser realmente competitivo, sin embargo. Entonces, si estás tratando de hacer esto, estás tratando de alistarte en la Marina haciendo técnico criptológico de red como yendo por ese camino. Antes de que incluso hagas eso, me aseguraría de que seas bastante decente. No es necesario ser un ingeniero de guerra cibernética, pero asegúrate de tener habilidades decentes en seguridad ofensiva. Trataría de obtener un título y quizás incluso la certificación Offensive Security Certified Professional si realmente intentas ser seleccionado una vez que entras en ese proceso, porque, digamos, te eligen. Como técnico criptológico de red alistado en la Marina, irás a MEPS, procesamiento médico, campamento de entrenamiento y luego a tu escuela. En la escuela se llama Curso Conjunto de Analista Cibernético, que creo significa Curso Conjunto de Analista Cibernético, y eso está en Pensacola, Florida, y tú irás allí y creo que dura como 6 meses o algo así. Pero si lo haces como realmente bien en Curso Conjunto de Analista Cibernético, tendrás la oportunidad de postularte o ser seleccionado por este programa llamado ION. Es como una interacción en línea, una versión élite del operador cibernético de técnico criptológico de red, donde realizas operaciones cibernéticas ofensivas. Entonces tienes que ser como realmente, bueno, no sé cuáles son las métricas o lo que sea, pero tienes que ser realmente bueno para ser seleccionado por eso. Por eso digo, si estás aplicando para eso, deberías intentar ser realmente bueno antes de entrar al programa técnico criptológico de red. Esto incrementará tus oportunidades de ser elegido por ION y, de ser así, será más factible que trabajes más cerca. Probablemente hacia la Agencia de Seguridad Nacional y grupos ofensivos especializados como operaciones de acceso personalizado, pero es posible, como ya sabes, ir a la Marina y luego fallas en curso conjunto de analista cibernético, ni siquiera te seleccionan para ION, porque no te preparaste lo suficiente y luego vas como a ser un cocinero o ya sabes, cualquier otra cosa que la Marina quiera que hagas. O te quedas como un técnico criptológico de red, un trabajo bastante impresionante. Y simplemente no te elige ION, y simplemente eres como un técnico criptológico de red normal, ya sabes. Seguro puedes solicitarlo más adelante. Probablemente haya otras vías, pero esta tiene una barrera de entrada más baja. De hecho, consideré hacerlo, pero por algún motivo no lo hice. Como mencioné, también está la opción de aplicar directamente a la Agencia de Seguridad Nacional o a contratistas de defensa como Booz Allen, Lockheed Martin, Raytheon u otras grandes empresas, que no me vienen a la cabeza ahora mismo. Pero por supuesto, si aplicas a esos tienes que ser como Viper ya, tienes que ser realmente muy bueno. Ser seleccionado es alcanzar el estado de unicornio legítimo. Si lo logras, serás elegido. Si puedes hacer estas cosas, es solo eso que es tan difícil de hacer. Incluso personas con mucha disciplina como yo pueden experimentar esto. No lo hice porque requería demasiado esfuerzo. Entonces es difícil de hacer, pero si te conviertes en esa persona y aplicas, no hay. Probablemente no haya mucha competencia, así que también están esos puestos. Hablemos de los salarios y el camino profesional para estos diferentes roles. Hablaré primero sobre el alistamiento de técnico criptológico de red de la Marina, así que puedes simplemente mirar esto aquí. La información pública se basa principalmente en el rango de alistamiento, desde E3 a E6. Por lo general, te unirás a la Marina en E1 si no tienes nada cuando te incorporas. Pero muchos de los CTNs tendrán un título, o alguna búsqueda, o algo que te permite unirte en E3 o E4. Puedes esperar desde 28.000 hasta 47.000 al año. No parece tanto. Pero considerando el hecho de que el ejército literalmente paga todo por ti, y bueno, casi todo, ¿verdad? Puedes asistir a entrenamientos donde, por ejemplo, si pides unirte a curso conjunto de analista cibernético ofreciendo $250,000.
No puedo unirme a eso, aunque pague mucho dinero, ¿verdad? Pero tú puedes ir a curso conjunto de analista cibernético y hacer todo esto. Un gran entrenamiento militar, y si ION te selecciona, recibes más capacitación como operador cibernético. No puedo acceder a eso ni siquiera pagando, ¿cierto? Así que no es un maltrato, especialmente si quieres entrar con una barrera de entrada más baja y simplemente quieres tener una carrera para ti. No es tan horrible. 28.000 a 47.000. Y de nuevo, quiero decir que esto podría aumentar o disminuir mucho, dependiendo de si tú o podría aumentar. Si vives fuera de la base, recibes una asignación extra y a veces un pago por peligro o dificultades si estás estacionado en ciertos lugares. Raro, ¿verdad? Depende. En general, esto es lo que esperarías de un técnico criptológico de red alistado, como si entraras por ese canal. Lo siguiente es un ingeniero de guerra cibernética. Este es el oficial. El mismo tipo de trato, ya sabes, con como el salario y la asignación básica para vivienda y este tipo de cosas. Por lo tanto, puedes esperar de 43.000 a 110.000 o probablemente más. Probablemente hay otras pequeñas cosas aleatorias aquí y allá sin mencionar el entrenamiento y esto es más o menos lo que se esperaría, como el seguro y otros aspectos similares. Siempre puedes preguntar, chatear, usar GPT o intentar verificar estos por tu cuenta. Luego, trabajando a tiempo completo para la Agencia de Seguridad Nacional directamente para el gobierno, muchas posiciones gubernamentales allí están clasificadas como servicio general con un horario de salario servicio general. El rango salarial en la Agencia de Seguridad Nacional es bastante amplio. No tengo una idea clara de cuánto pagan a sus empleados. Esto parece bastante preciso para los cargos gubernamentales, como un rango que va desde 50.000 en el nivel de entrada hasta cerca de 200.000 o algo así. Realmente depende de cómo en qué nivel entras y cómo tus calificaciones y todas esas cosas. No puedo hablar mucho sobre esto, pero puedes hacerte una idea mirando esto. Y luego entrar como subcontratista en el contratista de defensa donde estás trabajando, no directamente al gobierno, sino con empresas como Lockheed o Raytheon. Como operador cibernético puedes esperar estos niveles de pago. Y probablemente también tendrás una autorización de seguridad de alto secreto, que es costosa o conlleva un salario decentemente alto. Así que puedes simplemente echar un vistazo a estos y obtener una idea, y es realmente interesante. Porque si estás a ese nivel donde puedes descubrir 0 días por tu cuenta, hay todo un mercado oscuro para los exploits de 0 días. Si encuentras una vulnerabilidad de 0 días o algo similar, podrías ser un buen chico o una buena chica y entregarlo al gobierno, o como darlo, decirle a Apple y ser como, encontré un error en algún lugar, como una vulnerabilidad. Eso podría funcionar si trabajas en la Agencia de Seguridad Nacional, quizás te feliciten. O tal vez Apple te da como $20.000 por la vulnerabilidad que descubriste. Pero si decides vender eso en el mercado negro, tal vez allí encontraste una vulnerabilidad de ejecución de código remoto, como un Samsung o como un iPhone o algo así. Eso se venderá como una suma de 6 cifras, como una suma de 6 cifras media a alta o incluso 7 cifras. A veces, si estás a ese nivel, las personas que están a ese nivel, muchos de ellos son como ni siquiera trabajando para el gobierno, o están trabajando para algún gobierno, realizando actividades malintencionadas, o simplemente son un sombrero negro porque técnicamente es más lucrativo que intentar ser como un sombrero blanco o incluso como un sombrero gris. Realmente depende. Es interesante, ¿verdad? Porque existe un mundo completamente diferente y es fascinante reflexionar sobre ello. Pondré algunos enlaces en la descripción si quieres buscar diferentes recursos para estudiar, como el desarrollo de explotación binaria o como el ensamblaje x86. Yo estudié un poco esas cosas cuando me interesaban, así que voy a poner muchos recursos en la descripción. Espero que te guste este video. Si este video te pareció interesante, definitivamente mira este otro. Hablo sobre cómo lo que haría personalmente si tuviera que empezar de nuevo e intentar hacerme ganar 500.000 en ciberseguridad al año. Ese video es bastante interesante. Míralo y nos vemos en el próximo. Gracias por ver.